Jesucristo dijo: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Si alguien escucha la palabra sin entenderla, viene el maligno, se lleva lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino, lo sembrado en terreno pedregoso, el que la escucha y acepta con alegría, pero no tiene base ni raíces. En cuanto tiene una dificultad, sucumbe con la palabra. Lo sembrado entre las zarzas significa que el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, dará fruto, producirá 160 o 31. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 18 al 23. Escuchar, entender y obedecer. Buen ejercicio que propone la parábola del sembrador en la Santa Biblia, explicada por el Maestro de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 24 de julio, año 2026. Nuestro santo para hoy es un sacerdote maronita libanés y está ubicado en el siglo XIII de la historia. Se trata de San Charbel Magluf, santo libanés que se unió Oriente con Occidente, sacerdote asceta religioso, perteneció a la Iglesia Católica Maronita y se llama así Maronita. Es una iglesia oriental que empezó en el siglo V de la historia y se une al grupo de las 24 modelos de iglesias que existen católicas de acuerdo al derecho. Tiene cada una derecho propio. Integran la Iglesia Católica, una se llama Maronita. El santo San Charbel es el primer santo de Oriente en ser canonizado en la Iglesia, porque no se habían canonizado miembros de la Iglesia Oriental. Es uno de los santos muy queridos de habla hispana. San Charbel, con su nombre original Joseph Anton Magluf, nació en Becacara, Líbano, en el año 1828. Quedó huérfano de padre de los 3 años. Quedó él bajo el cuidado de la mamá. La mamá contrajo nuevas nupcias con un sacerdote maronita. Los sacerdotes maronitas de la Iglesia de Oriente pueden contraer matrimonio. En el rito maronita se permite eso. El santo organiza una familia y aprende mucho la piedad, la oración, la vida ascética, mística. Está rodeada de una excelente calidad de vida espiritual, de vida moral, con su papá maronita. Realizó votos solemnes el santo en 1853 y lo ordenaron sacerdote en 1859. Quedó incorporado los sacerdotes bajo el patriarcado de Pablo I, Pedro Massat, que es el patriarca maronita de Antioquía, desde el año 1854 hasta su muerte en el año 1890. Nuestro santo se distingue por su
espiritualidad, su capacidad de servicio, su entrega, su disponibilidad. Una persona de oración. Nuestro santo descansó en la paz del Señor en el año 1898. San Pablo VI, Papa, lo beatificó durante la clausura del Concilio Vaticano II. El mismo Pablo VI lo canonizó en 1977. Es un santo maravilloso, San Charbel Mamluf. Escuchar, entender y obedecer. Es la buena enseñanza que nos regala Jesús de Nazaret hoy. Según el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, para este día viernes, se trata de entender las parábolas, escuchar, entender y obedecer. Esa regla es muy buena y es una regla bíblica desde los principios de la historia de la salvación. Y es buena regla porque llevó a cantidad de gente a la santidad, a la perfección, corregirse a tiempo, no caer en tantos errores. Cuando la persona escucha y obedece, le va muy bien en la vida. Vamos con las máximas para el día de hoy. Escuchar y obedecer. El que me ama obedece mi palabra y obedece a mi palabra y se deja guiar por mi palabra. Evangelio de Juan capítulo 14 verso 23. Si escuchas al Señor y cumples tus mandatos, llegarás muy lejos. Libro del Deuteronomio capítulo 28 verso 1. Obedece los mandatos de Dios y no abandones las enseñanzas. Proverbios capítulo 6 verso 20. Si por el camino que el Señor te traza, disfruta y aprende a obedecer. Deuteronomio capítulo 5. No se contenten solo con oír la palabra. Así se engañan ustedes mismos. Obedézcale a la palabra, lleve a práctica la palabra siempre de Dios. Apóstol Santiago, capítulo 1, verso 22. Hay que creer para obedecer, escuchar y entender y llevar una vida agradable a Dios. Así lo recomendaba San Agustín de Hipona, obispo y doctor en la Iglesia Católica. El santo propone pensar en la posibilidad de entender los asuntos de Dios, y cuando una persona cree en lo que Dios le está aconsejando, automáticamente entiende el mensaje, pero si cree en lo que le están explicando. Cuando una persona complica su vida, el Salvador le va a decir: tienen oídos si no saben oír, tienen ojos si no pueden ver. Y así se cumple la profecía de Isaías, según el capítulo 6 de esa profecía. Como preguntarle a una persona: ¿qué le pasa a usted? ¿Tiene oídos? ¿Tiene boca? ¿Tiene ojos? ¿Y por qué usted no quiere ni oír, ni escuchar, ni hablar, ni entender? Escuchar, entender y obedecer produce muchos frutos en la vida espiritual de un ser humano. Si la palabra de Dios tiene ese poder, también el ser humano debe aprender a escuchar. Escucha la palabra y producirá muchos frutos en la vida de cada persona. ¿Dónde está la clave? Que la persona entendió dónde está el misterio de la palabra. La clave es aprender a vivir según la voluntad de Dios. Y así lo enseñó Moisés al pueblo de Israel. Escucha la voz de Dios, guardarás tus mandamientos, lo que está escrito en el libro de la ley. Te volverás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma.
Libro del Deuteronomio capítulo 30. Entonces el gran secreto está en escuchar la palabra, practicar la palabra, guardar la palabra, convertir la palabra en fuente de eternidad. El Papa Francisco proponía una iglesia sinodal y utilizaba esa palabrita sinodal como que es una iglesia que entra en sínodo, una iglesia que escucha, que tiene conciencia de escuchar más que oír. Se trata de escuchar al Espíritu Santo, decía el Papa Francisco. Se trata de escuchar la voz de Dios y captar su presencia. Era el discurso del Papa Francisco en el año 2015 para proponer una iglesia católica que sea sinodal, una iglesia que escuche las necesidades de todos aquellos que pertenecen a esa misma iglesia. Salud, paz, bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.